Hola Escorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. También quisiera que oráramos por todas las personas que necesitan en este preciso momento, aquellas que están pasando algún tipo de necesidad. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. También agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para parejas, solteros y para economía. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este día de hoy. Bueno, son tiempos difíciles, convulsos para ti. Recuerda tu pasado, recuerda que no siempre ha sido así de esa manera. ¿Listo? La vida es como una montaña rusa, arriba, abajo y planos. ¿Listo? Pero eso es la vida definitivamente y de todo tenemos que aprender. Si quieres escribir hoy una palabra de poder, escribamos en el día de hoy: yo soy paz, sabiduría y avanzo. O escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Ya sabes, la primera de parejitas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Listo, quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la nombres en voz alta, en voz baja, mientras yo barajo tus cartas. Bueno, y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas el día de hoy con respecto a esta relación, que siente, que espera, que piensa y lo que me les espera en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Es una persona que realmente te quiere, que te ama. Es una persona que viene como así, de abajo para arriba con respecto a los sentimientos que tiene por ti. Es una persona que no pierde la esperanza. Yo diría que es alguien que está deprimido, esta persona que está contigo en este preciso momento. Hay que prestarle atención a esa depresión. No hay que echarla como por de menos, esta depresión definitivamente. ¿Listo? ¿Qué espera de ti tu persona especial? Espera que no te sientas como tan aislado, como tan perdido, como tan perdida. A ratos, inclusive yo podría decir como que te sientes como poco, como no suficiente. Quiere que no te sientas así de esa manera, porque es alguien que te admira realmente, que te quiere, que quiere lo mejor para ti, que quieren que ustedes dos salgan y sigan adelante definitivamente. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que a ratos te ve muy confundido, muy confundida, como que dice, como que le falta un poco de claridad mental a mi querido, mi querida escorpión o mi escorpiona. Listo, si tienes la suficiente confianza con tu persona especial para hablar acerca de esta situación, hazlo. Bueno, hazlo, manifiesta lo que tú sientes por esta persona, habla con este personaje, pero no te me encierres, ¿ya? Como en ese caparazón que a veces tú tal vez puedas tener. En un futuro más bien cercano, van a haber muchas dudas, muchas. Hay cosas que no hay claras entre ustedes dos, ¿listo? La relación tiende a estar en peligro. Eso es como una montaña rusa, arriba, abajo, pero es algo que no beneficia absolutamente para nada la relación. O sea, demasiado arriba, demasiado abajo. Los extremos son bastante negativos en esta relación y en cualquier tipo de relaciones. Si sale esto negativo, no es para que tú te quedes esperando a que esto suceda, no, es para que tú te pongas manos a la obra, tú y tu persona especial actúen para que esto no llegue a este estado que puede estar diciendo estas cartas en este preciso momento. La relación de ustedes es llamada a transformarse, a crecer, a avanzar, pero van a tener que trabajar juntos. ¿Listo? Van a tener que hacer ustedes dos el compromiso de estar más a solas, de no permitir que nadie, que otras personas interfieran en sus decisiones, en las decisiones importantes que ustedes deben tomar. Sí, o sea, uno puede recibir un consejo en cualquier aspecto de la vida, no solamente de relaciones, sino en cualquier aspecto de la vida, pero ya al final es uno quien toma la decisión, no que las otras personas tomen las decisiones por ti. ¿Listo? ¿Me entiendes? Y si hay personas demasiado tóxicas en esta relación, que demasiado chisme, aléjenlas.
definitivamente. Falta de constancia, me dice el tarot egipcio, en esta relación. Eso es lo que está haciendo tambalearla. Cuando uno tiene una relación hay que cultivarla. Hay que, no te digo que vas a estar ahí las 24 horas del día como una garrapata pegada de tu persona especial, no. Pero el tiempo que ustedes puedan dedicarse, no digo todo el tiempo libre, porque una persona también necesita tener su espacio para sus amistades, para su familia y para sus cosas personales, ¿no? Pero en este caso ustedes como que están demasiado lejitos. Hay peligro de infidelidad. No solamente de parte de uno de ustedes dos, de los dos. A ambos me les están haciendo los ojitos por lo visto. Listo, hay peligro, me dice el tarot egipcio, en esta situación. Allá es decisión de ustedes. O sea, ¿qué es lo que van a hacer con esto? ¿Listo? Seguir con esta relación, cultivarla y hacer algo bonito, o ponerse los cuernos mutuamente, es decisión de ustedes. Bueno, yo solamente se los anuncio. Si quieres escribir una palabra de poder para esta relación que ustedes tienen en este preciso instante, puedes escribir: mi pareja y yo nos miramos a los ojos, hablamos, sanamos y avanzamos. O escribe: hecho está. Bueno, así fue la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, y también vamos a ver qué me les aconsejan, qué me les espera. Bueno, hay un buen desenlace de un problema, de una dificultad. Tal vez personas que están alrededor tuyo, podría tratarse de una relación o de unas personas muy allegadas que son como muy, ¿cómo te digo? Como muy conflictivas, esa es la palabra. Muy conflictivas, muy bullosas y que están tratando de manipularte a ti para que tú tomes decisiones acerca de algo. Listo, mucho cuidado con esas decisiones que tú vas a tomar, porque realmente podría ser como, no sé, una mala decisión que tú podrías estar tomando. En un futuro más bien cercano me habla acerca de esto, de esta decisión que tú puedes estar tomando. Te pueden estar engañando. Si sale algo negativo, no es para que te quedes aquí esperando a que suceda y darme la razón, no, al contrario, es para que te advierta y no tomes ese camino y no te dejes engañar. Bueno, te van a formar problemas, sí, te lo van a formar, pero tú los vas a poder confrontar, tú lo vas a poder decidir lo que sea mejor para ti. Listo, pero vas a tener que tener suficiente claridad mental y suficiente firmeza en ese carácter tuyo, yo sé que tú lo tienes, para decir: no, yo tomo las decisiones que no me perjudiquen ni a mí ni a otras personas, lo que sea mejor para mí y para los demás. ¿Listo? Si ya los demás es que no quieren por capricho, que esta cuestión y lo otro, y es tu sueño y es bueno para ti y no quieren y te alegan que no, pues con mucha pena, pues, pero tú sigue tu camino. ¿Listo? Tú eres una persona llamada a renacer, a surgir de las cenizas, a volver a comenzar. ¿Listo? Y hay una mujer alrededor tuyo que realmente te quiere y que te estima y que te va a ayudar en esto, te va a impulsar a ti para que tú tengas ese nuevo comienzo y para que tú puedas avanzar en todos los aspectos de tu vida. Bueno, vamos para adelante, mis queridos y mis queridas. Ni un solo paso atrás, vamos para adelante. Bueno, ahora vamos con nuestra lectura para la economía. ¿Listo? Ya sabes que podría ser estudio, trabajo, inversiones. En este preciso momento hay muchas dudas acerca de si prestar o no prestar un dinero. No lo prestes, no te lo van a devolver, vas a perder el dinero y vas a perder la amistad. Definitivamente te van a mostrar algo como muy maravilloso: sí, yo respondo, sí, yo te doy, yo te devuelvo. No, no te van a devolver absolutamente para nada. Vas a perder el dinero y el amigo. Te lo repito nuevamente, en un futuro más bien cercano, si tomas esa decisión de sí prestar o de servir de fiador o de fiadora, te va a ir mal. ¿Listo? Se va a venir para abajo la situación, vas a tener que ser prudente porque te van a dejar sola o sola respondiendo por eso. ¿Listo? Te van a dejar sola respondiendo por esa situación. Mucho ojo, mucho cuidado. Bueno, mucho cuidado también con tu temperamento, de esas reacciones que tú puedas estar teniendo. También hasta de eso se podrían estar aprovechando esas personas que, ¿cómo controlo mi temperamento? El deporte, las actividades lúdicas, artísticas, ir a madre tierra, buscar asesoría psicológica,
todo eso puede funcionar. ¿Listos? Sanar, niño, niña interior, todo eso te puede ayudar para controlar tus instintos. Bueno, hay una mujer que te va a querer aconsejar. Mucho cuidado con ese consejo porque aunque no sea, ¿cómo te digo? Aunque no sea su intención mal aconsejarte, sí podría hacerte tomar una mala decisión. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos escorpiones y escorpionas. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.